Buenas tardes, bienvenidas todas, bienvenidos todos. Estamos dando inicio en este momento a un ciclo de conferencias en línea o webinars organizados desde la red del Consejo de Asentamientos Sustentables de América, Casa Latina, en conjunto con Gaia U Latina y en este caso con Corazoma de Colombia. La primera invitación que ustedes han recibido, este ciclo consta en primera instancia en diciembre de tres de estas conferencias y en enero vamos a seguir con otras. Y la primera, que es el día de hoy, tiene como invitada a Gabriela Martínez, de Corazoma justamente, a quien vamos a presentar inmediatamente. El tema de hoy es la sanación, la idea es compartir distintas herramientas, enfoques, miradas, que nos sirvan para ir abordando los movimientos que hemos tenido. Yo estoy en Chile, mi nombre es Guruji Bancaur, acá estamos hace ya más de un mes con hartas movilizaciones y lo mismo ha estado ocurriendo en otros países de América Latina. Entonces nuestra intención al ofrecer estas conferencias es ofrecer algunas herramientas que nos sirvan como para entender y sobre todo para abordar desde lo individual y desde lo grupal, colectivo, social, estas crisis, estas movilizaciones. ¿Ya? Entonces, Gabriela, si quieres saluda primero, pero voy a presentarte más formalmente. Primero da un saludito tú y te presento yo después. Hola, buenas noches. Creo que conozco a casi todas las personas aquí presentes, entonces, bueno, ya tendré el momento de introducirme. Perfecto. Aquí hay otras personas de Casa Latina también, pero es una invitación abierta, así que vamos a recibir a gente de distintos países y de distintas organizaciones y redes. Bueno, Gabriela es psicóloga con maestría en psicología somática, especialista en el tratamiento de resolución del trauma individual, intergeneracional y colectivo. En estos temas justamente se desempeña como docente y como asesora. También tiene formación en psicoterapia sensorio-motriz para el tratamiento del trauma, y en la integración del trauma intergeneracional y colectivo. Este trabajo lo hacen, entre otras instancias, desde el Pocket Project, y de ese grupo, de ese núcleo, están a otras personas presentes aquí que Gabriela nos va a introducir, que nos honran aquí con su asistencia. Gabriela también es psicoterapeuta con experiencia clínica y comunitaria, con más de 20 años de trabajo en estos temas. Ha co-creado esta organización sin fines de lucro que está coorganizando este encuentro, que se llama Corazoma. Esta es una organización que está vinculada a la red de Casa Latina y de la red global de Coaldeas y a la Casa Colombia, que es el país donde Gabriela reside y donde se aloja también Corazoma. Y bueno, sin más, Gabriela, adelante. Lo que sí, perdón, estamos grabando este encuentro y le vamos a pedir a todas las personas que lleguen que silencien sus micrófonos. De esta manera podemos tener una mejor conectividad y sonido para la grabación y para escuchar a quienes estén hablando en el momento correspondiente. Entonces, mientras no tengan la palabra en ustedes, no sé, y sea Gabriela u otro el que esté hablando, les pedimos por favor que se silencie. ¿Ya? Adelante, Gabriela. Muchas gracias, Guruji One. Bueno, buenas noches a todos y todas, creo que todas. Eh, es un gusto como estar como en este espacio y como generar la posibilidad de que nos sintonicemos en este campo para poder visibilizar y trabajar sobre todas aquellas cosas que tenemos presentes en nosotros, que a veces podemos ver y a veces no podemos ver. Entonces, bueno, ya tú me presentaste, yo soy Gabriela Martínez, y como dije, conozco varias de las personas que están aquí presentes. Este es un trabajo que ha sido un sueño desde hace mucho tiempo y en el cual en este momento, pues en trabajo como entre Corazoma y Casa Latina, logramos la articulación, pero que ya hemos venido trabajando con otras personas en este tema de la sanación del trauma colectivo como parte del Pocket Project, que es una entidad sin ánimo de lucro y es un proyecto encaminado
a visibilizar los temas de trauma colectivo en diferentes territorios y, y a ofrecer herramientas para integrar como la fragmentación que esto genera. Entonces, dentro de este espacio hemos venido trabajando con un par de compañeras que veo que están aquí, a quienes les pediría el favor de que prendieran las cámaras, que son Laura y Carmen, que veo que están aquí presentes. Súper bienvenidas y muchas gracias por venir como a apoyar y a contener como este espacio tan lindo que ha sido una creación conjunta y un sueño de nosotros. Entonces, siento que es una buena oportunidad para introducir este trabajo que estamos haciendo, que hemos estado haciendo y que queremos seguir tejiendo ahora como para este territorio iberoamericano. Entonces, darles también como la oportunidad de que se presenten, de dónde vienen. Somos 4 mujeres, un grupo de 4 mujeres como con esta iniciativa, y esta es como la semilla principal de donde todo esto ya empieza a florecer. Entonces es una belleza ver como que este espacio se dio, y muchas gracias por la receptividad también. Entonces, Laura, ¿quieres presentarte? Sí, con todo gusto. Pues muchísimas gracias por la oportunidad de estar aquí el día de hoy con todos ustedes. Gruji Huancaur, que no tenía el gusto. Muchísimas gracias y gracias a todos. Mi nombre es Laura Calderón de la Barca. Yo soy mexicana y soy psicoterapeuta, y hace ya muchos años, en el 2004, empecé con un proyecto que era crear una sesión de terapia para un cliente muy complejo que se llama México, porque veía que México tiene un tema de identidad, porque no ha terminado de aceptar, nosotros no hemos terminado de aceptar con honor y respeto nuestras raíces indígenas. En aquella época llevé a cabo el doctorado en Australia, trabajando con un grupo de comunidades indígenas en la Sierra Norte de Oaxaca, aquí en México. Y descubrí que había todo un tema de vergüenza intergeneracional que no se había sanado y que realmente necesitábamos atender. En aquella época todavía no tenía como el marco de referencia tan claro de trauma como lo tengo ahora. Y terminé en el 2007, pero pues era de las como pocas personas que andaban en estos rollos en aquella época. Y empecé a trabajar, a entrenarme con Thomas Sewell en el 2016, y cuando vi que apareció la oportunidad del Pocket Project, dije, no, bueno, o sea, de aquí soy. Y ahí tuve la enorme fortuna de conocer tanto a Gabriela como a Carmen. Y tenemos 2 años y medio más o menos que nos empezamos a entrenar y que seguimos en esto. Y pues el gusto ahora de poder empezar a reunirnos para empezar a generar movimientos de sanación para Iberoamérica, ¿no? Tanto para la zona de España como para nosotras. Y nosotros. Así que pues un gusto de estar aquí, y pues les doy la palabra a Carmen para que también se presente. Buenas noches para mí, buenos días, buenas tardes, no sé en qué horarios estáis, buenas tardes para vosotras, la mayoría creo. Os hablo desde España, desde Mallorca, una isla del Mediterráneo, con mucha alegría de estar aquí. Como dice Gabriela, este es el espacio semilla, es ya ver la semilla germinar, es ya empezar a ver esos brotes, es un milagro, francamente es un milagro. El movimiento que hay en el mundo hoy en día es bellísimo, es una maravilla, y me alegra mucho poder estar aquí, me siento muy honrada. Y mi camino es un poco diferente. Yo vengo del mundo de la ingeniería, vengo del mundo de los equipos de trabajo y de buscar cómo mejorar el mundo, cómo crear cosas en el mundo. Y en el 2010 estaba en una gran crisis, no podía más con la forma de trabajar, y necesité conocerme a mí mucho más profundamente y conocer más el ser humano. Y ahí empecé un gran camino en el que estuve. El primer viaje que yo hice fue a Damanhur, a una comunidad de Italia, a formarme justamente con GEN, ¿no? Con GEN, con el Global Eco Villages Network. Y para mí esto cambió mi vida claramente. Fue como, ahí supe, formándome ahí, supe que lo mío que me llamaba al corazón era la sanación social. Y después de eso pues he hecho muchas formaciones, muchos viajes,
y también trabajo como coach, como terapeuta, y mucho con equipos de trabajo. Para mí, francamente, es cómo vamos a generar canales dentro del mundo profesional para que el mundo profesional sea un lugar en el que aportemos nuestro amor al mundo. Como luego en otra comunidad también maravillosa que es Findhorn aprendí, y ellos hablan del amor en acción. Y para mí ese es mi guía. Y en el camino, para que las personas podamos aportar ese amor a través de nuestro trabajo, a través de nuestras aportaciones en el mundo, está el trauma. Está mi trauma personal, mi biográfico, el mío sistémico transgeneracional y el colectivo. Así que para sanar comunidades necesitamos ver todos esos niveles y aprender a relacionarnos con esas sombras que hay ahí entre nosotros. Así que eso es lo que nos permitirá liberar esa chispa de creatividad y de amor que tenemos todos para entregar. Esa es un poco mi intención. Muy agradecida y muy honrada de estar aquí. Gracias. Qué lindo, muchas gracias Carmen, muchas gracias Laura. Gracias Carmen por estar a este horario conectada, porque tenemos hartas horas de diferencia, la verdad. Y a ver. Se te puso el mute, Guruji One. Ahí sí. A ver si nos pueden ir contando desde qué lugares, ciudades o países se están conectando los aquí presentes. Yo veo gente de Argentina, gente de México, gente de Colombia. Hay otros que no conozco, así que ahí nos contarán también. Y qué bueno, Carmen, que hiciste ese enlace. Jen, para los que no conocen y se están conectando aquí sin estar vinculados o saber mucho qué es Casa Latina, bueno, es la red global de ecoaldeas, ¿no? Y Casa Latina hace parte de esa red, como una red continental, así como la hay también en Australia y en África, en Europa, su propia red de estos asentamientos sustentables. Entonces, dentro de nuestra mirada de este buen vivir o de estas formas de reconciliarnos con nosotros y en ese nosotros incluir al gran nosotros, nos interesan las formas en que nos vinculamos con la tierra, las formas en que tejemos nuestras economías, nuestros intercambios y muy profundamente la forma en que nos cuidamos y nos relacionamos y nos organizamos. Entonces, desde el área de procesos internos y dentro de eso del área de gestión emocional y cuidado del tejido de la red, es que estamos abriendo este encuentro y volvemos a dar la bienvenida a los muchos más que se han ido sumando y que van a ir llegando porque son hartos los inscritos. Así que bueno, bienvenidos, bienvenidas. Adelante, Gabriela. Gracias, Guruji One. Entonces quisiera como empezar introduciendo un poco el trabajo mismo, como en la preparación de este espacio también es como un poco complejo como seleccionar qué es lo que vamos a trabajar y después de mucho pensarlo, de si trabajar sobre un aspecto específico, siento que lo que nos convoca aquí es algo que para mí es como una sanación colectiva para Latinoamérica o para Iberoamérica, ahora precisamente que Carmen está aquí presente y Arturo también. Y de poder como tener esa representación como de la unidad y cómo este espacio puede empezar a visibilizar aspectos que forman parte de la situación actual que tenemos, de la manera como las energías se están moviendo en este momento en nuestro planeta, es particularmente como en este continente y en Latinoamérica, como el movimiento tan grande y tan profundo que se está dando en este momento, que bien como que lo podemos hablar y lo podemos conocer desde cierto nivel o hablar, tener una posición política o tener un pensamiento sobre de qué lado estamos o hacia dónde queremos ir, pero que en realidad este es un espacio de sentir cómo este movimiento se está dando en nosotros mismos y a la vez como en este colectivo que estamos conformando aquí en este momento bajo una misma intención de presenciar un proceso, ¿sí? De que la respuesta no está necesariamente o en mí o en Laura o en Carmen como parte de este proceso, sino está en nosotros y en nuestra sabiduría como colectivo. Entonces, siento que el primer aspecto es empezar a reconocer esta sabiduría que es la que nos orienta
a mirar como el llamado a participar de este proceso. Que podamos como ser testigos por un momento de qué es lo que nos trae a este espacio. Y de pronto de empezar a visibilizar un poco qué es lo que esperamos recibir de este espacio. O qué es lo que esperamos contribuir al espacio. Y quisiera como empezar también como leyendo un par de frases que he encontrado como en medio de las cosas que he estado leyendo que me llamaron mucho la atención para poder dar un contexto sobre este trabajo y los conceptos que subyacen como esta aproximación. Y entonces hay una frase de Thomas Hubble, él dice, si no vemos el pasado, no tenemos un futuro. Y él mismo menciona en algún otro momento un dicho judío que dice, cuando sabes de dónde vienes, sabes a dónde vas. Y en estos días también con estos procesos de exploración del trauma colectivo, estuve mirando unos capítulos de una serie sobre Pablo Escobar. Y entonces también allí aparece una serie como parte de del inicio de cada uno de sus capítulos y dice, quien no conoce su historia está condenado a repetirla. Me pareció muy curioso como la conexión de todas estas frases desde diferentes perspectivas. Y luego empecé a buscar y a explorar un poco más sobre los procesos de memoria histórica en Colombia particularmente, que es pues en donde estoy y cómo este proceso de exploración del trauma colectivo ha venido como fortaleciéndose en mí y entrando de una manera en la que mi curiosidad también sobre estas raíces y sobre este espacio de nuestras raíces y de lo que vivimos en nuestro territorio latinoamericano se da. Y a partir de allí, como con el trabajo que he venido haciendo de trauma colectivo desde hace un tiempo, encontré algo escrito por el director de memoria histórica de Colombia, sobre el principio de no repetición, que es aquello como que nosotros escuchamos mucho como parte de los procesos de justicia restaurativa. Y entonces él dice, el principio de no repetición quizá no es otra cosa que el reconocimiento de la capacidad de intervención del pasado en el futuro. Y dice, la renuncia a imaginar el futuro solo como novedad, como un porvenir no marcado por el pasado. Y tengo dos más. Uno sobre Jesús Martín Barbero que dice, hay un futuro olvidado en el pasado que es necesario rescatar, redimir y movilizar. Y por último, una frase también de Thomas Hubble que dice, cuando el pasado deja de gritar, podemos tener futuro. Y quiero que nos tomemos como un momento para notar la resonancia de estas frases, de qué es lo que queda en cada uno, como al escuchar esta relación en donde todas y cada una de ellas hablan del pasado y del futuro, del presente. Y lo que sea que esto significa para nosotros, para cada uno. Dice Juliana, repetir las últimas dos frases. Hay un futuro olvidado en el pasado que es necesario rescatar, redimir y movilizar. Cuando el pasado deja de gritar, podemos tener futuro.
Y yo pienso que estas frases como que nos introducen de una manera muy linda en lo que es el trabajo del trauma colectivo, ¿sí? En donde de por sí la palabra trauma trae toda una serie de reacciones y con parte de la experiencia que quisiera que tuviésemos hoy es poder también explorar eso, y es como el significado y la percepción que se generan a partir de la manera como construimos nuestro lenguaje y cómo manifestamos ciertas experiencias, cómo las palabras recogen las experiencias y cómo desde la somática existe la creencia también de que las experiencias son lo que realmente vienen a conformar la forma que tenemos, la forma de ser, la forma de pensar, la forma de vivir nuestro cuerpo. Y asimismo en el cuerpo colectivo. Para mí el proceso de acercamiento al Pocket Project logró integrar diferentes aspectos que en cierto momento sentí que estaban desintegrados. Uno es el trabajo somático en sí mismo, el trabajo de la vivencia cuerpo-mente, de la vivencia del cuerpo vivido en primera persona, desde la propia experiencia. La vivencia de estar en relación también. Y la vivencia del compartir en una comunidad y en un colectivo más grande, y en este sentido, pues en la participación con proyectos de sustentabilidad, y de ahí la conexión con la Red Global de Ecoaldeas. Y siento como que esta perspectiva logra integrar muchos aspectos de una manera muy linda, que es la manera como podemos mirar qué es lo que necesitamos para sanar individual y colectivamente, qué es lo que necesitamos para transformar y construir un futuro diferente y convertir pues nuestras creencias en acción, nuestras acciones en una coherencia con lo que deseamos y necesitamos para nosotros mismos y para nuestros colectivos y para nuestra humanidad. Y desde esta perspectiva, entonces, siento que este trabajo que nosotros hacemos es un trabajo de poder observar en el presente lo que sea que está allí, para poder notar aquellos aspectos del pasado que están llamando la atención, que están presentes para nosotros, que no nos dejan evolucionar de alguna manera, o que están queriendo ser procesados. El trauma es una energía que está buscando ser procesada y ser integrada, que necesita tomar un curso. Como todos los aspectos energéticos, la energía lleva a que se tome un curso y se termine de alguna manera, que es como una onda, como las emociones, ¿sí? La energía en movimiento, todo aquello que fluye y todo aquello que pasa. Lo que no puede fluir entonces empieza a generar bloqueos en el sistema. Y esos bloqueos en el sistema pueden darse de manera individual a través de nuestra historia, o a través de la historia de las generaciones anteriores y de nuestro colectivo, que es a su vez nuestra propia historia. Todo aquello que hemos vivido está presente en el aquí y en el ahora. Y todo aquello que nuestro colectivo ha vivido está presente aquí y ahora. Entonces, siento que este es un espacio de visibilización de eso, de que podamos sentir este movimiento de lo que está ocurriendo en cada uno de nuestros países, en Iberoamérica, en Latinoamérica, y que podamos observar este movimiento que de alguna manera lo vemos desde afuera y no tenemos los suficientes espacios para mirar toda la información que se moviliza en nosotros a través de esto que estamos experimentando en nuestros respectivos colectivos y en nuestros territorios. Entonces, este es un espacio de exploración de eso, de cómo podemos mirar esos espacios de sombra, esos como cápsulas, como aquella información que está encapsulada y que es lo que nos mantiene en unas perspectivas particulares que están relacionadas con el trauma, que son en fragmentación, en división, sea individual dentro de nosotros mismos o sea en el colectivo. Y dentro de eso, pues hay muchos aspectos de la vida social y de la vida del colectivo que están presentes.
como la empatía, como la confianza, eh, como la posibilidad de ser verdadero, como el sentido de pertenencia, como saber de dónde venimos, precisamente como todas esas frases dicen, y es para saber para dónde vamos, ¿sí? Siento que es necesario en este momento entonces parar y mirar. Y ese mirar no es necesariamente como a través de los ojos, o no es una escucha a través de los oídos también, pero es como podemos a través de todo nuestro ser disponer de este espacio para una escucha más profunda de esos movimientos que se están dando en nuestros territorios, en el lugar en el que venimos, del que nuestros ancestros vienen. ¿Cómo podemos contactar con nuestra línea ancestral a través de este espacio? De lo que todavía está llamando para ser procesado, que de pronto estuvo llamando también y muy seguramente hacia generaciones anteriores, nuestros padres, abuelos, y así hacia atrás, como en una línea infinita hacia todo el pasado. Y que como estas mismas frases dicen, podamos desde aquí entonces empezar a crear un nuevo futuro, solamente como en la medida en la que podemos parar y mirar y disponernos en este contenedor a presenciar lo que sea que surge en todo nuestro ser, en nuestras emociones, en nuestros pensamientos, en nuestros recuerdos, en nuestro sentir de sensaciones, en nuestros impulsos. Y todo aquello que está presente aquí ahora en este momento, como con este llamado a venir y participar de este espacio. Entonces siento como que quisiera que nos tomemos un momento como para invitarlos como a prender las cámaras y poder empezar a poner en práctica un concepto que yo siento que es fundamental desde cualquier eh, perspectiva de abordar el trauma. Y es cómo podemos dividir la fragmentación, cómo podemos atender la fragmentación, atender la división, ¿sí? Y es cómo podemos estar más conectados aquí los unos con los otros en este momento. Como ir notando como lo que va pasando en la medida en la que las cámaras se prenden y cómo podemos ver el rostro que hay detrás. Y tomarnos un momento para esa conexión de un propósito conjunto que tenemos en este momento, que es la exploración de nuestra historia y de lo que sea que está ahí para nosotros como parte de nuestra conexión con este territorio. Y tomarnos un momento para ir así como permitirnos conectar y explorar la conexión que tenemos con todas y cada una de las personas que estamos aquí presentes. Y observar cómo es ese proceso de conexión internamente también. ¿Qué está ocurriendo en mí mismo o en mí misma en este momento al disponerme a esta conexión y a hacerme visible en esta cámara? Y notar así como hacia dónde mi atención se dirige, si va más hacia unas personas que hacia otras. Y poder disponer como del hermoso recurso de la curiosidad también.
de sentirnos curiosos sobre ese otro que está aquí conectado con este mismo propósito en este mismo instante, en otra parte de este mismo territorio. Y nos permitimos ir notando la disposición de nuestro cuerpo frente a este experimento, esta exploración. ¿Cómo está mi cuerpo en este recibir y en este dejarme ver? ¿Cómo recibo al otro? Y de esta manera empezamos a profundizar cada vez más en el campo de las relaciones y de sintonizarnos con un solo propósito, de organizar nuestros cuerpos y nuestras mentes y nuestra presencia para recibir la información que esté aquí presente en este espacio. Y cada uno a su propio ritmo los invito a cerrar los ojos e ir hacia adentro por un momento. Y si alguien quiere quedarse con los ojos abiertos, bien puede hacerlo. O ir de adentro hacia afuera y de adentro y de afuera hacia adentro. Y vamos a empezar a notar y a traer un poco más de conciencia a nuestro propio cuerpo. A aquello que se mueve internamente en este mismo instante. Y permitirnos sentir el soporte de aquella superficie que nos apoya. Y el recurso de sentir nuestra raíz, de descansar nuestro cuerpo en el espacio en el que estamos. Y o de notar también si hay alguna parte del cuerpo que no se entrega. Podemos invitar con la exhalación cada vez que exhalemos a entregar un poco más el peso y sentir este sentido de soporte, de apoyo y de entrega. Y notar nuestro espacio interno al disponernos frente a este espacio.
Y voy a invitarlos a hacer una exploración utilizando 4 palabras principales que voy a ir mencionando y que ustedes puedan ver cómo resuenan en ustedes mismos, prestándole atención a cualquier cosa que surja, a una emoción, a una sensación, un recuerdo, una idea, un impulso, lo que sea que surja en ustedes. Y vamos a observar qué pasa frente a la palabra sanación. Cuando escuchan la palabra sanación. Que se mueve en nosotros frente a la palabra sanación. Y ahora vamos a observar qué ocurre frente a la palabra colectivo. Colectivo. ¿Cómo resuena en nosotros colectivo? Y ahora vamos a explorar por un momento qué ocurre frente a la palabra trauma. ¿Qué pasa en mí al escuchar la palabra trauma? ¿Y qué siento en el espacio de mi relación con las demás personas de este espacio en este momento? Notamos si hay algo que resuena afuera también, como adentro. Y por último, vamos a tomarnos un momento para notar cómo resuena para nosotros Latinoamérica. Latinoamérica. ¿Qué se mueve en mí al escuchar la palabra Latinoamérica? ¿Y qué percibo que se mueve en el campo de relación de estas personas que estamos conectadas aquí hoy con este propósito?
Y nos permitimos respirar profundo un par de veces y traer así o más fluidez en nuestro organismo en este momento. Recordarnos de ese recurso de la fluidez a través de la respiración. Y así cada uno en su propio ritmo, a regresar aquí al espacio del grupo, establecer un poco de contacto. Y tal vez quisiera que nos distribuyéramos en triadas, así todos podemos tener la posibilidad de compartir cómo, qué se movió en nosotros. Y antes de eso, como que quiero mencionar algo precisamente sobre el trabajo en triadas y en los subgrupos, y es como desde múltiples perspectivas. Lo más importante al trabajar con el trauma es mantenerse en relación. Thomas tiene un concepto que yo siento que es fundamental, que él dice la resiliencia, que es lo que nosotros conocemos como la capacidad de superar las adversidades de la vida. Y él dice, la resiliencia es la capacidad de estar en relación. Y finalmente lo que se rompe en nosotros, lo que se fragmenta en el momento en el que ocurre un evento o una situación, sea individual o sea colectiva, es la capacidad de estar en relación con nosotros mismos y con el otro. Entonces, estar en relación es por excelencia, el espacio de sanación que todos estamos buscando y necesitando de una u otra forma. ¿Sí? Nuestra necesidad de conexión. ¿Sí? Cuando dicen en las teorías del trauma, y es cuando uno está en una situación en la que se presenta una emergencia, lo primero que es necesario hacer, el primer auxilio máximo, es buscar estar en conexión. ¿Sí? Si no sabemos qué hacer, es ayudar a que las personas conecten con sus seres amados y conecten con un otro. Y de esa manera, este es un trabajo de estar en conexión. Es un trabajo que implica estar en conexión con nosotros mismos, de la manera como lo hemos hecho ahora, de reducir la velocidad, de abrir espacio para poder detenernos y mirar más detalladamente todo aquello que está presente. Y a su vez de la capacidad de estar en relación con el otro, como estamos haciéndolo ahorita también. De manera que el trabajo en los subgrupos es una oportunidad que tenemos de poder trabajar precisamente en la transparencia de dejarnos ver en nuestra experiencia tal y como es, en lo que sea que surgió en nosotros, sin como juzgarlo y sin filtrarlo, sino notar qué es lo que va pasando y cómo nosotros nos volvemos receptáculos de esta información, cómo yo me vacío para que el otro entre en mí, cómo yo puedo disponerme frente a este espacio de conexión abierta con el otro, o de mirar si hay algo en mí que no recibe al otro también. Entonces, al dividirnos en subgrupos, la idea es que cada uno pueda tener 5 minutos para compartir lo que surgió como con esta pequeña exploración de las 4 palabras, y las otras 2 personas puedan como estos receptáculos poder recibir y contener todo aquello que se dio y poder también dar algo de retroalimentación si se necesita. Entonces tenemos que tomarnos 5 minutos cada uno y dar como 1 o 2 minutos de retroalimentación, de manera que tendremos por ahí unos 20 minutos por triada. Guruji Wan, sí, ya escribo las 4 palabras. Guruji Wan, tú podrías... Ahí se Sí, fue. Ah, no, tú ya estás aquí. tenemos Listo. armados, ¿Podrías distribuirnos entonces en los claro, grupos por triadas? tenemos armados 6 grupos.
hay un par de personas que se caen, entran y caen. 5 grupos están con 3 y hay un grupo que tiene 2. Quiero saber si a Laura, Carmen y a ti entran en los grupos, ¿sí? Laura, Carmen, ¿sí entran a algún grupo a trabajar? Sí, de acuerdo. Sí. Claro que sí. ¿Y Gabriela, tú también? También. Ya. Entonces ya están los grupos. Listo. Solo quedó Gracias. Y entonces, si puedes avisarnos cada 6 minutos más o menos para cambiar y avisarnos cuando ya vayamos a terminar, ¿puedes? Sí. Listo. Muchas gracias. Cada 6 minutos, ¿sí? Sí. Ya. Gracias. Entonces, para los que nunca han trabajado en las salas, va a aparecer un aviso que diga que tienen que presionarlo, que dice que los va a llevar a una sala virtual y cuando se acabe el tiempo los vamos a regresar. Ustedes pueden hacerlo manualmente o los vamos a regresar a todos juntos aquí al salón principal. Dame, Gabriela, por favor, cada 6 minutos, ¿y cuántos minutos son? O sea, ¿cuántas tandas de 6 minutos 18 son? minutos, entonces. ¿Perdón? 18. 18, 6 por 3. Ya. Bueno, que les vaya muy bien. Gracias. La grabación en algún otro momento porque creo que es una hermosa conversación la de hoy. Bendiciones para todo el mundo, muchísimas gracias. Gracias, Laura. Bendiciones, Laura, muchas gracias. Gracias. Bien, y entonces aquí ya está todo el ramillete de regreso en el salón. Qué bueno, bienvenidos todos de regreso. Veamos un poco como qué fue como lo que surgió ahora en este tiempo que nos queda, que no nos queda tampoco mucho tiempo, pero que podamos recoger dentro de esta información que mencionamos que empieza a surgir como parte de esta sabiduría orgánica de este colectivo y individual de la manera como llevamos toda esta información. Entonces, de pronto abrir el espacio para un compartir y para mirar qué cosas surgieron. Si hubo algo que se dieron cuenta o si hay algún comentario o alguna cosa que quisieran traer. Y Carmen, también tú, si quisieras, bienvenido a tus apreciaciones e invitaciones. Pues si me permitís, me gustaría decir algo que es... Por favor. Cuando hablábamos de que habíamos sentido, ¿no?, con Latinoamérica, yo traía una imagen, me venía cuando yo me conecté al principio, miraba vuestros nombres y vuestros apellidos, ¿no? Y tomaba conciencia del impacto de la yo qué sé, como el impacto de la conquista latina, ¿no?, de vuestros apellidos, ¿no? Como hasta dónde ha llegado eso, ¿no? Y lo conectaba con una imagen que me había venido, me surgió en uno de los últimos encuentros de este proceso del Pocket Project, que era darme cuenta cómo en España y en Europa tenemos dificultad para contactar a veces con lo nativo, porque... Y ahí me vinieron también con mucha fuerza los romanos, ¿no? Cómo fuimos invadidos por los latinos y me conectaba con la fuerza de eso, cómo esa expansión latina ha sido una ola en el mundo entero, ¿no? Me conectaba con eso y con una prudencia muy grande que ahora comentaba con Janina y con Anderson, que una prudencia que he aprendido a tener, y mucho desde el Pocket también, de... A veces yo me siento una invitada también, darme cuenta que formo parte, me siento muy latina y eso quiere decir Latinoamérica, latino-española, pero latina, y me siento muy cercana a todos y a la vez
haber tenido la experiencia de que en mí yo he representado en algunos momentos al conquistador y que con amigas queridas a veces salta una chispa y al haber aprendido a ver este hilo mucho más profundo del trauma colectivo he podido aprender a ver que a veces eso era lo que se generaba entre nosotros, ¿no? Así que bueno, quería nombrarlo, ¿no? Que eso está ahí, lo de cómo me siento de igual y a la vez como a veces creo que es importante que pueda ser prudente, ¿no? Mm, mm. Y daros las gracias por acogerme hoy aquí. Gracias a ti, Carmen. Mm, mm. Sí, reconociendo así como ahora al escucharte también como la importancia de esa presencia como de estar integrados contigo con el territorio de España en este momento, en esta exploración, cuando estamos unidos a través de nuestra historia y estamos unidos a través de nuestro lenguaje y estamos unidos a través de nuestros genes también, ¿no? De una manera muy, y de nuestra cultura, de muchos aspectos de nuestra cultura también. A mí me gustaría compartir algo en línea con eso cuando dijiste la palabra Latinoamérica y era como, todo fue como sensación corporal, pero era como una energía que me empujaba de la espalda y al mismo tiempo como una energía que me oprimía el pecho. Y como después compartiendo, como que intelectualizándolo, como que es como el empuje y la resiliencia, digamos, que nos caracteriza a los latinos y al mismo tiempo como la presión como opresora de complejo de colonizado, ¿no? Entonces como estas dos fuerzas en conflicto y en contradicción dentro de mí misma. Y me pareció como pues muy en línea con lo que dice, con lo que menciona Carmen. Sí. Tal vez quisiera como mirar si alguien más como tuvo una experiencia similar a la que tú estás describiendo, Ana María, como de sentirse empujado, de sentir que hay algo que ataja. Y si no, también al conectar con el compartir de Ana María sobre ese empuje y ese atajar, esa experiencia de estar entre dos fuerzas diferentes que se encuentran en uno mismo y notar cómo es esa experiencia de estar en un punto entre ir hacia adelante y ser atajado. ¿Alguien más que quisiera compartir? Me quedó sonando algo que Ana María mencionó sobre el complejo del colonizado. Lo mencionaste de esa manera, ¿sí? Y como me llamó la atención que lo llamaste como un complejo, ¿cierto? Que da como, me sugiere, me da toda una serie de sensaciones como si fuese una experiencia eh, tal vez de estar atrapada, pero también de estar atrapado como como el complejo es como la experiencia de estar atrapado en algo, que es un poco lo que define eso que tú estás diciendo de ir hacia adelante o estar siendo atajado. Y mi propia experiencia es entonces de como de estar atrapada en el medio de algo,
al conectar con lo que tú dices. Como algo que se quiere Puntualmente, movilizar y no deja. sí, Dale. puntualmente el complejo es un poco como, me refería puntualmente a no creernos lo que somos, casi que, y cuando yo me refiero al complejo de colonizado es que tiene que venir alguien de afuera para decirnos y le creemos más al que viene de Estados Unidos o al que viene de otro país porque creemos que ellos saben más que nosotros, incluso cómo sanarnos o cómo resolver nuestros propios conflictos, pero casi que como que dejamos de creer en nuestra propia sabiduría. Entonces es como también esa fuerza, como ese empuje y al mismo tiempo como que esa voz que dice, pero tú no sabes, porque Mm, vino alguien de afuera a decirte el cómo, el cuándo y el por qué, ¿no? mm, Lo relaciono en esa manera cuando me refiero al complejo de colonizado. mm, mm, mm. Sí. Y me pregunto si puedes conectar en este momento con esa parte que sí sabe, con el sí saber. Sí, supongo que es difícil ante tanta turbulencia. Personalmente, cuando hay como tanta turbulencia exterior, como que ahí mismo empieza como que, y el silencio y como la quietud para conectar con esa sabiduría interior, como que se siente absolutamente nublada. Mm, mm. Como que el movimiento entonces no deja ver bien lo que hay ahí. Mm, mm. Sí, es interesante porque en la triada en la que yo estaba trabajando con Vanessa y con Daisy, eh, ellas ambas mencionaron como este sentir de, con varias de las palabras, como de ir hacia abajo y como especialmente en la sanación también, ¿no? Como una energía que baja y que empieza a tener este movimiento de decantación. Y siento que es muy sabio, ¿sí? Y es ese movimiento orgánico de lo que ocurre en donde se dice que entonces el estrés y la velocidad que va con él no nos deja ver bien lo que hay allí, ¿sí? Nos tiene en un estado de supervivencia, de atender las necesidades de la vida una tras otra para poder sobrevivir y seguir y continuar con la vida. ¿No? Y como dentro de esto, gran parte del proceso es poder parar, reducir la velocidad para permitir que esa decantación se dé y para poder como notar más en detalle cada cosa que va ocurriendo en el momento. Y como si vamos en un viaje y vamos muy rápido en el carro, no alcanzamos a mirar todo el paisaje ni todo lo que hay allí. Y necesitamos reducir y pasar, parar en algunos momentos o caminar para poder identificar y contemplar más en detalle todo aquello que hay ahí que forma parte de ese paisaje. Y siento como que parte de lo que estamos haciendo es eso, y es permitirnos parar un momento, como los que estamos aquí presentes, que estamos en Colombia, y o somos de Colombia y que sabemos que hoy están las manifestaciones ahí afuera. Y que hay todo un movimiento del colectivo ocurriendo y nosotros hemos elegido estar aquí hoy presentes en este momento. Y siento que eso corresponde también a un llamado de separar y permitir que algo decante para que se pueda ver mejor. ¿Sí? Como lo que Carmen comparte y es sentirse parte de y no parte de también. Identificar que hay algo en la raíz del nombre que invita a decir estamos conectados, ¿sí? Hay algo que ha ocurrido, hay una influencia del uno en el otro. La identificación entre el colonizador, el colonizador o el conquistador y el colonizado.
y la manera como nos ubicamos dentro de ese espacio. Yo siento como que en este momento, como en este espacio, de mencionar algunos aspectos particulares que siento que pueden ser de ayuda en la exploración también. Y es como permitirnos notar es el sentir más que el pensar. Siento que la exploración de las palabras de alguna manera llevan también como a toda una historia de significados o de significancia de esas experiencias que hemos vivido y de lo que implica para nosotros vivir o habitar en Latinoamérica o tener una conexión con Latinoamérica y sanar, y lo que implica ver el trauma como esas experiencias del pasado también que de pronto algunas veces no queremos ver, no queremos estar en contacto con ellas, ¿sí? O no estamos acostumbrados a tenerlas tan presentes, pero que están ahí presentes. Y a poder notar en este momento también cómo si miramos hacia atrás en el pasado nuestro o el pasado de nuestros antepasados, nuestros ancestros, o el pasado de nuestro colectivo, y cuáles son esos aspectos que vemos allí que nos llaman la atención. ¿Qué vemos que está llamando a ser atendido? ¿O con qué nos cuesta trabajo relacionarnos en este momento? Y poder atender también como a la información tal y como llega. Y veamos quién quisiera compartir. Bueno, ¿me escucha? Sí, Carlos. Sí, mira, yo estaba un poco atado, llegué tarde a la reunión y estoy todavía tratando de contextualizarme. Si me planteas la pregunta esencial que se está planteando, para ubicarme en el contexto, de pronto puedo participar mejor. Ok, estamos haciendo una exploración que está relacionada con 4 palabras, que son sanación, colectivo, trauma y Latinoamérica. Y más es con más que como una pregunta hacia afuera, es mirar qué es lo que está pasando en tu mundo interno ahorita que te está trayendo como a conectarte aquí, como frente a una invitación de sanación de trauma colectivo en Latinoamérica o frente a la idea como de atender las heridas del trauma en Latinoamérica.
lo que tú sientes que está ahí presente. Más que un espacio de pensar, es un espacio como de mirar cuál es la información que necesita fluir y necesita ser atendida en este momento. Ok, bueno, gracias. Ok. Bueno, yo sentí una resonancia muy fuerte, eh, creo que sincrónica cuando mencionaste la palabra parar, porque creo que precisamente eso es como lo que pues seguramente muchos hemos sentido en todos estos días, como tanto movimiento afuera y esa consigna que se escucha, que resuena tan fuerte hacia afuera, pero seguramente para algunos también hacia adentro, como que a parar cuando estamos afuera en la calle es como, bueno, pero sí, pero en serio paremos porque, o sea, seguir gritando hacia afuera tampoco está necesariamente construyendo, de pronto está haciendo apenas el llamado a parar y ese parar lo relacionaba como básicamente a parar el juicio que solemos mantener un poco hacia afuera casi inconsciente, incluso cuando muchos de los que ya tenemos un poco más de comprensión de lo que es la paz o la verdadera paz que también está adentro y es como cuando juzgamos al que está en la calle, o sea, como que todo el tiempo ese parar es una invitación realmente a entrar de nuevo en el espacio del corazón para poder dialogar, que es lo que se está planteando, ¿no? Cómo creamos un diálogo que nos permita construir una vida más armónica. Ujú, Y pues que eso, como que pues también relacionándolo al ejercicio, es como que de alguna forma el trauma colectivo era ese rechazo que nos hemos generado mutuamente o de separación, que lo reforzamos con el rechazo que nos generan a veces a nosotros y que a veces nosotros generamos. ujú, ujú. Y eso. Sí, cierto. No, y Gracias, perdón, Felipe. lo último es que precisamente en todo este tiempo siento muy fuerte como que estos espacios de contención, incluso entre nosotros, o sea, creo que este sería el primero que he encontrado porque como que entre gente consciente hemos como creado grupos y cosas y dinámicas, pero siento que esa es la clave, como crear estos espacios de parar y contenernos pues cada vez más, ojalá sucediera como lo que está Mm, sucediendo en las calles. ujú, mm, sí. Y yo siento que ese es el llamado, precisamente, ¿sí? Y es, sí, como dices tú, como la consigna, a parar para avanzar. Y ese, si queremos ir para algún lado, como que sí necesitamos como parar y no seguir como corriendo y como y huyendo de algo, como si el tigre estuviera viniendo detrás todavía. ¿Sí? Los conquistadores están ahí, sí, también como detrás de nosotros, como frente a esa experiencia de estar corriendo de algo o estar en un sentido de autoprotección. Y tú mencionaste la palabra contención, que siento que es esencial y es que necesitamos en medio de todo este movimiento que es como tan poderoso que se está dando alrededor y que necesitamos para contenerlo o para contenernos. Ujú. Y como para poder digerir todo eso que estamos tragando de una manera como tan rápida, ¿cierto? El mundo va más rápido de lo que podemos asimilar. Y de alguna manera todo aquello que no podemos asimilar en su tiempo, pues queda almacenado para buscando oportunidades de ser procesado más adelante. Y eso es lo que está pasando ahorita, siento. Y es como muchos intentos de volver a un equilibrio. Y parar es esencial para eso. Yo creo que también parte de separar es como procesar el duelo juntos. O sea, casi que más que como
grupos donde se pueda como explorar posibilidades o procesar trauma, básicamente es, o sea, es llorar juntos, ¿me explico? O sea, es como que de nuestras propias generaciones y de las pasadas, que tenemos la tendencia como a ir a la soledad, como que a sentir el duelo, y no hace sentido, ¿no? Pero Sí. tampoco resuena totalmente a través de una pantalla de computador, ¿no? Entonces, como logra también unos espacios donde, como no cae uno de pronto en la trampa de no el contacto humano simplemente por practicidad. Mm, mm. Y como que me pregunto en relación a lo que tú dices, Ana María, y es, ¿qué obtendrías en un estado de presencia? Si no estuviésemos en el computador, sino en presencia, ¿qué habría diferente para ti? ¿Qué es lo que añoras es encontrar en ese espacio presencial? Mm. No sé, digamos que soy consciente de una lucha interna contra la tecnología y cómo la tecnología nos ha separado, y como que siempre hay un rechazo dentro de mí de, a pesar de que se está generando un espacio espectacular, igual no estamos como en el mismo espacio físico, y a pesar de que se pueda lograr mucho, siempre yo creo que queda faltando una brecha de verdad estar ahí. Creo que hay algo que se pierde por no estar físicamente en el mismo espacio. Ujú, ujú, mm, sí, como me llama la atención como esa brecha que dices, como ese espacio que hay ahí. ¿Sí? Y es em, como qué es lo que hay ahí en esa brecha, como de poder visibilizar más qué hay en esa brecha, porque ya mencionaste, hay una resistencia a la tecnología, porque sientes que divide, y ahorita entonces está esa la experiencia de la brecha, ¿cierto? Y si nos permitimos mirar ese espacio de la brecha por un momento y saber cómo vive en ti, cómo es. Y es muy interesante porque Thomas también tiene toda una perspectiva sobre la utilización de la tecnología como un medio de conexión y como lo que él llama ser ciudadanos del mundo. El hecho de que todos estamos habitando este mismo mundo y de que este es un medio en el que personas de diferentes lugares podemos conectarnos con una intención conjunta, y que lo que nos conecta es la presencia, y en esa medida como esta, esta dinámica del tiempo y el espacio cambian también. Entonces, de alguna manera también, por eso me llama la atención la experiencia de la brecha en ti, de cómo se vive esa experiencia de de aquella parte tuya que no conecta o que no recibe lo que necesita también, que está ahí presente.
y cómo podemos observarla. Y explorarla también. Porque precisamente esa brecha yo siento que es lo que contiene como el material traumático, dijéramos, ¿cierto? ¿En qué espacio es que te sientes dividida hacia el otro? Aquel espacio en el que Carmen se siente que forma parte de, pero también no forma parte de. ¿Sí? La ilusión de división. ¿Sí? Como Tomás dice algo que yo siento que es muy cierto y es como el trauma por su naturaleza es no visto, ¿sí? Por un lado, y siempre nos da una ilusión de estar divididos y de estar separados. Entonces, como esta experiencia de estar conectados aquí mismo en este instante y de sentir la brecha y de enfocarnos en que no es lo mismo presencial que virtual. ¿Sí? No, no es lo mismo, claro, no es lo mismo, pero en cierto nivel sí es lo mismo. Y es la experiencia de estamos aquí el uno con el otro. Estamos permitiéndonos contener o ser contenidos. O escuchar o ser escuchados. ¿Sí? Entonces, ¿cuál es esa parte? Es eso precisamente ahí donde están como codificados, con toda esta información como encapsulada sobre el hecho de que estamos divididos, de que una conexión como tal no es imposible por, en este caso, hay una brecha y esa brecha la podemos llamar tecnología, pero creo que la podemos percibir de muchas maneras diferentes también, como la conciencia aquí de lo que nos separa o de lo que nos acalla. Y también como que eso me surgió ahora como en medio como de estos espacios de silencio y es muy difícil como algunas veces como utilizar como en este proceso de exploración como de temas que tienen que ver con oscuridad o con dolor o con trauma o con cosas que no son procesadas y es como de poderlos hablar y de poderlos ver y de poderlos poner ahí solamente como desde, también desde la palabra y desde, sí, como que tanto como el silencio, me pregunté eso, ¿no? Como que tanto el silencio acoge también como esas brechas y esa distancia entre el uno y el otro. A Bien, mí me Carmen. gustaría decir algo con respecto a lo que estás planteando y cuando te escuchaba decirle a Ana María acerca de la brecha y de qué nos hacía falta en este espacio de contención eh, y la importancia de la presencia y creo que sí es fundamental, pero en ese momento también entendí un poco a mí personalmente que me haría falta para sentir que es un espacio completo y absolutamente contenedor. Y es que siento que a veces en estos temas, por ejemplo, que implican tocar esa parte incómoda o esa parte dolorosa o esa parte que no nos gusta mirar como tan fácilmente, creo que la herramienta fundamental es el cuerpo. ¿Mm? Y a veces siento que la palabra se queda corta y la palabra genera también ciertas brechas. Eh, y siento que un espacio contenedor en estos momentos para mí necesitaría
involucrar el cuerpo, porque esas memorias de trauma se quedan impresas en cada una de nuestras células, en todos nuestros tejidos, y parte de poder soltar esto después y de ponerlo afuera, ya sea a través de la palabra, es tener un contacto desde lo corporal. Yo siento que claro, la presencia en estos escenarios que también son valiosos es fundamental, porque si no estamos presentes, pues no podemos conectar, y finalmente esto se convierte en más información racional. Pero sí siento la necesidad de que esto se integre desde otro lugar a a una sabiduría corporal que va más allá de la racionalidad y de la palabra. Esa es como la sensación que tengo. Mm, mm, sí, entonces hay como una sensación de que como que el cuerpo no está incluido en este momento. Sí, siento que es más como un procesamiento más mental, Ok. eh, más de pensamiento, más de elaboración, y el cuerpo se pierde muchas veces, pues se pierde porque estamos todos conectados con la pantalla, con los audífonos, de cierta forma como que nos perdemos de la realidad corporal porque estamos atentos a al lenguaje sobre todo, ¿no? El lenguaje pues finalmente es el intermediario en este momento, entonces pues evidentemente nos tenemos que conectar desde la palabra, desde la razón, desde lo mental. Y creo que hay un escenario, o sea, para mí hablar de trauma eh, o tocar el trauma, creo que implica un incluir más allá del lenguaje otros lenguajes del mismo cuerpo que permitan que él logre desconectarse de lo mental, ¿no? Porque en lo mental para mí es de donde está esa división. Ujú, claro que sí. Y entonces como que quisiera invitarte a notar tu propio cuerpo ahorita en este momento. Y si podemos como invitarlo a participar de esta experiencia como de conexión a través de la pantalla y como de tener los audífonos puestos. Y también como empezar a notar qué es lo que hay hacia adentro en ti, en donde no hay nada que tengas que pensar ahorita, solo lo que está resonando en ti como parte de este llamado a estar aquí presente en este grupo. Y de pronto notar cómo esa diferencia, ese sentido de separación como entre tu ser cognitivo y tu pensamiento y tu cuerpo pueden estar aquí presentes. Bueno, yo quisiera... Espérate un eh, momento, Carlos, un minuto, por favor. Quisiera darle la oportunidad a Viviana de notar qué está pasando, que notemos qué pasa al aterrizar en tu cuerpo y al permitirte sentir y saber que tu experiencia corporal es bienvenida. Ok. Bueno, pues lo primero que noto es tensión, tensión en mi cuerpo, tensión en mi respiración porque está superficial, rápida. em, en mi mandíbula también hay como una sensación de estar tensa, apretada. Y las piernas también es como si estuvieran, no sé, como que trato de relajarlas, pero es como si tuvieran un balón imaginario entre los pies y todo el tiempo estuvieran aprisionando hacia adentro. Y un poco la sensación con la que me conecto es con la sensación como de premura, de premura
por, eh, por encontrar la manera para integrar esa presencia y esa posibilidad de estar y de conectar en la acción, ¿sí? Y creo que ese ha sido como el cuestionamiento todos estos días con el escenario que estamos viviendo aquí en Bogotá y es, yo tengo una postura frente a lo que está pasando, pero al mismo tiempo la sensación es que mi lugar no es desde lo que estaban diciendo ustedes ahorita, como ir a cantar arengas y estar allá conectado con las manifestaciones desde ese lugar, pero la sensación que tengo es como que si quiero hacer algo desde un lugar de conciencia más integrador, no tan diferenciador, no desde lo mismo que hemos venido y es desde la diferencia y la separación, sino cómo puedo yo traer un poco de conciencia, así sea un granito de arena de conciencia a estos escenarios, haciendo, no sé, contención, conteniéndome a mí, haciendo como un proceso diferente para que de alguna manera el transitar sea diferente. Y creo que eso me lo trae el cuerpo, ¿no? Como esa premura de quiero sentir cómo podría estar contenida para, para más adelante poder propagar esa semilla y contener. Entonces es un poco esa sensación como de integrar esto en acción. Ahí es donde aparece mi cuerpo y empieza como esa sensación de una energía contenida que quiere expresarse de alguna manera. Quiere moverse, sí. Entonces yo escucho varias cosas dentro de lo que dices y uno es al aterrizarlo al cuerpo lo que hay es contracción. Y luego surge la palabra premura, ¿sí? Y como una premura que veo que está orientada hacia la acción, Sí. ¿sí? Y es ahí sí como si nosotros vemos, porque el movimiento y la quietud forman parte de lo mismo, son parte como de esta energía y es necesario como esto que tú estás haciendo, que es invitando a que tu cuerpo participe y reconociendo que necesitas incluirlo como parte de este proceso para acceder como a una información, a una sabiduría, a un espacio en sí mismo que tiene su propia expresión. Y a la vez como la necesidad de entrar en acción, y tú mencionaste contención, ¿sí? Porque para mí como la contención es un espacio en donde uno puede ser recibido con todo lo que hay, y para contener entonces tiene que estar abierto y vacío, dispuesto para el otro también. Y eso suena entonces como una buena práctica, ¿sí? Y es como ese espacio de acción para ti también implica abrir espacio internamente en ti para que esa contención se dé. Como que si lo miramos desde lo somático y desde la parte corporal, y es mientras la contracción existe, siempre hay una división con el otro, ¿sí? Cuando recibimos al otro en contracción física, en contracción muscular, no estamos realmente recibiéndolo. Y a su vez no estamos entregándonos, no podemos entregarnos, ¿sí? Entonces el campo de las relaciones que tiene que ver con la manera como podemos ser íntimos en nuestras relaciones, cómo podemos cultivar nuestra capacidad de estar en relación con el otro, está aquí presente. Entonces como también mirando esas pautas hacia dónde vas con eso. Si vamos Puedo Carlos y agregar, luego Felipe. es algo puntual de esto, de pronto sí, Dale, antes Felipe. de cambiar de, pues porque precisamente, pues yo estuve con ella y dentro de lo que salió en mi propia meditación con las palabras,
estaba, y lo que dije ahorita, está como, como en lo colectivo, nos entenderíamos como un solo colectivo, pero en la práctica social, pues como que nos hemos dividido por mejor dicho, muchos subgrupos, casi que al punto de llegar a la individualización total, en el que precisamente, pues analizando todo lo que está pasando en este momento, yo siento que hay todavía, pues sí, naturalmente mucha división y creo que una gran división que existe en este momento es como de los que estamos, digámoslo así, a favor del paro, pero de diferentes maneras. Algunos están en la calle, otros a veces y otros no. Y lo que sí puedo decir por experiencia es que cuando uno está o sea, yo cuando estoy desde aquí, o sea, desde mi casa veo, sí, como, ay, pero salir a gritar contra el gobierno y eso es como lo que uno percibe y de pronto se queda con eso. Pero cuando uno sale y empieza a caminar al lado de la gente y de pronto empieza a cruzarse palabras o incluso sí, como a contagiarse de esa energía, que precisamente es como comenzó esta reflexión, como esta falta de contacto físico, pues es como que se empiezan a romper esas barreras y empiezan a encontrar más lo que nos une, lo que nos fortalece mutuamente, el de estar compartiendo, querer, porque en el fondo todos queremos lo mismo, incluso los que no están a favor del paro, pues entonces como que, pues sí, como que una invitación de pronto puntual, no solo para los que estamos aquí, sino para contagiarnos esta energía, es que en el compartir es que también se van diluyendo esa separación y esa contracción que solemos tener desde lo mental. Pues ya, para no alargarme tanto, dejo ahí. Bien, gracias Felipe. Carlos, ¿quisieras compartir? ¿Tú tenías algo que decir? Sí, bueno, yo quisiera compartir un poco lo que estoy sintiendo en este momento. En realidad, pienso que las palabras que planteaste, en primer lugar, me llevan a conectar con el sentimiento, la sensación de lo que es la solidaridad y la fraternidad, ¿no? Lo que comenta ahorita Felipe precisamente me reviva lo que es la experiencia de marchar con los otros y con las otras y de sentir el afecto, la cordialidad, la solidaridad con la gente y como el reencuentro con una cantidad de personas que tú no conoces, pero que estamos caminando juntos. Y esa sensación de solidaridad y de fraternidad es muy gratificante, digamos, no es como la vivencia de una situación traumática o algo por el estilo. Y eso paradójicamente se contrasta con algo que también me surgió cuando tú planteaste esas palabras del ejercicio de hoy, y es con el movimiento de las mujeres que están haciendo el performance contra el patriarcado, y me lleva inmediatamente a la experiencia de sentir que hay hay un gran resentimiento y una gran ira, ¿sí? En el polo femenino de la sociedad, no solamente de las mujeres, sino de todos los cuerpos. Una gran ira en términos de que pareciera que venimos de una violación, que viniéramos de una situación de agresión de lo masculino sobre lo femenino. Yo lo planteo en todos los cuerpos, no solamente en la mujer. Entonces me llama mucho la atención esa fuerza que ha tomado el movimiento de las mujeres a través de ese performance que en 2 o 3 días se ha generalizado en todos los escenarios y que ahora las mujeres lo están representando en todos los escenarios. Entonces, en este momento yo estoy experimentando esa sensación paradójica. Por un lado, esa gran solidaridad, esa gran fraternidad con todas las personas que marchamos, y por otro lado, la sorpresa de ver cómo está emergiendo esa queja o esa denuncia de esa gran agresión que se ha hecho sobre lo femenino. Uh-huh. Sí. Como que siento como que este tema de lo que tú mencionas, la paradoja, que creo que está muy presente, como ya también para cerrar, porque estoy notando el tiempo, pero
Y es como siempre en medio de esto, como que si notamos el compartir y un poco en el recoger de lo que ha venido pasando y es que siento entonces como que la información empieza a surgir también como codificada de unas maneras muy interesantes, ¿sí? Como que quiero mirar como este tema de la fragmentación que finalmente cuando hablamos de trauma hablamos de fragmentación, eso es una división, es algo que nos impide ver que estamos relacionados con el otro y que somos inseparables también del otro. Y eso se ha manifestado de maneras diferentes, ¿sí? Ana María cuando compartió como con el sentido de la brecha, Carmen cuando compartió con el sentido de formar parte pero no ser parte del mundo latino, eh, Viviana cuando compartió también como la división dentro de lo que es tu propio cuerpo y el pensamiento. Eh, y también ahorita, Carlos, cuando tú estás hablando como sobre este tema, sobre hombres y mujeres, o lo que Felipe menciona también sobre las marchas, en donde también está dividido, ¿cierto? Los que están por el paro y los que están en contra del paro, ¿sí? Los del SMAT y los de la policía contra, o por el otro lado, los estudiantes o los civiles. Y es como si todo estuviese fragmentado y dividido de una manera muy particular, ¿sí? De maneras en donde como que casi sutiles empieza a surgir como la información y como que empiezo a ver qué es lo que ocurre ahí. También como poder ver, que me parece importante, está como en medio de este movimiento y es lo importante que es la conexión con el colectivo en estos momentos también. Yo lo digo también como por mi propio sentir y es más como un sentir sobre lo que es estar en la calle, por ejemplo, en la marcha y el movimiento interno que eso genera en mí, en donde de repente empiezo a percibir que la división con el otro se hace más tenue, ¿sí? Como que se vuelve un nosotros de repente, ¿sí? Un nosotros en el descontento o un nosotros en expresar nuestra voz. Y hay todo un movimiento que se da a partir de ahí, ¿no? Un movimiento colectivo como al unirnos frente a una causa, cualquiera que sea. Ya ahí existe un potencial de transformación inmenso y que siento que lo que está pasando aquí, como o lo que como siento yo en mi recoger de este espacio hoy también, es poder visibilizar esa, esos vacíos de lo que no hay, que me parecieron que estuvieran presentes de diferente manera, ¿sí? Lo que me aleja del otro también, o lo que me aleja de mí mismo, lo que hace falta de este espacio, lo que necesitamos también como para contener o ser contenidos. Y bueno, estoy notando el tiempo y creo que ya llegamos a nuestro final, Guru Jiwan. Tal vez, no sé si haya algo más y no sé, Carmen, también, si tú quisieras decir algo ya para finalizar. Me gustaría, Gabriela, si pueden hablar del Pocket Project y si se puede tejer desde aquí alguna continuidad en algún grupo de estudio, de contención o alguna iniciativa que pudiera irse concretando. Voy a apagar la cámara. Sí, ahí me alcanzaron a escuchar. ¿Te perdimos, tal vez? Ahí, si es que si pudieran hablar, Carmen, tú, del Pocket Project, cortito, un poco cómo es esa experiencia y si existe la posibilidad de ir tejiendo No, algo. no te estamos escuchando. ¿Ustedes están escuchando lo que Guru Jiwan dice? No. Yo lo escribo. Se escucha entrecortada. Se nos fue Guru Jiwan, pero tal vez lo que ella estaba diciendo, creo que entendí, es si pudiéramos compartir algo sobre el Pocket Project y sobre el trabajo. Entonces, Carmen, ¿tú quisieras? Bueno, quisiera
nombrar la complejidad precisamente de lo que estabais hablando, ¿no? Ahora mismo con todos, ¿no? Ana María, Viviana, de esa separación del cuerpo. Ese es el gran reto de nuestro tiempo, el gran reto de nuestra cultura es el incorporar el cuerpo, y una de las cosas que quisiera nombrar es el ritmo que hemos podido mantener en este encuentro, todo, y que en algunos momentos sí la energía verbal, mental es la que estaba más presente. Decir que hemos logrado estar en un ritmo que es un poquito más pausado que el habitual, y que eso en sí mismo ya nos permite que esa ola de lo no digerido nos pueda alcanzar, ¿no? Que estamos hablando de ponernos al lado, de ir a la misma velocidad que la información, y en este momento de nuestra sociedad y del nivel de activación que tenemos social es complejo. Me gustaría nombrar sobre todo el ritmo. Tú nombraste mucho antes el espacio y el tiempo y el ritmo, ¿no? Como lo que estamos tratando en el Pocket es aprender, porque esto es algo que estamos aprendiendo haciéndolo, a sintonizarnos con todos los niveles de la información que están sucediendo en el cuerpo, en la emoción, en la mente, y también en una conexión más grande y en lo colectivo. Que es un aprendizaje, que lo estamos haciendo juntos, que no es una tecnología que estamos desarrollando, ¿no? En estos espacios en los que por unos instantes, un tiempo, 1 hora, 2 horas, nos permitimos explorar esas brechas, esas separaciones, y ponerle un poquito de zoom y esperar a ver cómo esa información nos impacta y nos sintonizamos con ella. El privilegio de estar aquí hoy para mí es muy importante, para mí nombrar, que me permitáis estar aquí, cómo siento que esto es lo que está pasando en España, aunque ahora no nos veis en la calle. Cuando se escuchaba hoy, estoy viendo imágenes de hace unos años, nuestras también, ¿no? Cómo estamos tratando entre todos colectivamente encontrar formas de digerir lo que nos está pasando y de transformarlo colectivamente. Eso quería nombrar. Como el Pocket es un laboratorio y estáis todos invitados a contactarnos a través de Gabriela y a generar encuentros o lo que se os ocurra, ¿no? Gracias. Muchas gracias. Ha sido un gran honor estar aquí hoy. Sí, gracias por estar aquí también, Carmen. Sí, como para profundizar un poco en el tema del Pocket, y es como que siento que es un espacio para explorar la tecnología de las relaciones, todo aquello que ocurre en nosotros y con los otros, y en ese espacio como de intersubjetividad. Entonces, creo que así mismo como el trabajo como con el cuerpo, que es como ese desafío y es de aterrizar en nosotros mismos y a partir de allí poder conectar con el mundo alrededor y con todo lo demás. ¿Cómo podemos nutrir como esos dos aspectos? Y el Pocket es un espacio de exploración, y en este momento en realidad es un proyecto que está orientado a visibilizar esa información que forma parte específica de unos territorios. Y este es como la primera experiencia que hemos tenido hoy también, como de generar un espacio de exploración de lo que nos compete en este territorio iberoamericano, ¿sí? ¿Qué es lo que hay ahí? ¿Qué es lo que nos conecta? ¿Qué es lo que nos evoca? ¿Qué es particular de la fragmentación que nosotros vivimos comparado con lo que hay en otros lugares del mundo? Entonces ahí somos un grupo de personas que ya pasamos como por un proceso de formación y que hemos seguido trabajando a través del tiempo, y en este momento para responder también la pregunta de Guru Jiwan, y es Laura, quienes conocieron, Carmen y otra compañera que no pudo estar presente, que es Flavia, quien es de Argentina.
estamos en el proceso como de abrir este espacio que es un laboratorio de sanación del trauma colectivo en Iberoamérica. Entonces, la idea es que podamos tener más de estos espacios, que podamos afinar eso, ¿sí? Todo eso que ustedes mencionaron como sobre esa experiencia de separación, de división, de desconexión del cuerpo y del otro, y todo lo que nos limita para conectarnos de una manera como más plena y obtener un mayor sentido de equilibrio también que pueda darse en estos espacios como para poder mirar y atender aquello que está llamando a ser atendido. Entonces, pues, les haremos saber y pues probablemente, me imagino también a través en unión con Casa Latina, podremos continuar este proceso. Seguiremos en la exploración. Fantástico, muchas gracias. ¿Me escuchan? ¿Sí? Sí, antes que se me vaya la señal y poder despedirnos, que quiero agradecer la presencia de todos, de todas, de todes, quienes llegamos y quienes en la energía también están presentes porque varias personas por algún motivo no pudieron llegar al encuentro, pero avisaron o están ahí un poco presentes. Tengo 2 invitaciones más. ¿Me escuchan aún? Sí. Sí. Entonces, el próximo encuentro dentro de este ciclo que estamos organizando es para compartir con la herramienta de la comunicación no violenta. Comunicación no violenta, palabras que sanan. Es el nombre que le dieron nuestras invitadas, que son Camila Reyes, que es de Resuena, allá en Colombia también, y Andra Gevan, que está siendo residente aquí en Chile. Y eso va a ser, para que tomen nota, es el lunes 9 de diciembre a las 16:30, hora Colombia. Carlos, 16:30, hora Colombia. La misma hora en que era la cita hoy, ¿sí? Y las subsiguientes, uno por semana, la subsiguiente será entonces el tercer encuentro el miércoles 18 de diciembre, este es en la mañana, a las 9 a.m. hora Colombia. 9 a.m. Colombia, y ahí el tema, la herramienta que vamos a mirar, o las varias herramientas, son las que vienen desde la línea que yo practico, que es el Kundalini Yoga. Nuestro invitado en este caso se llama Guru Prakash Singh, que es de Chile, de APKI Chile. Ambos encuentros son con inscripción previa, entonces estén atentos, así como se publicó y ustedes siguieron el link para inscribirse y llegar a esta cita, lo mismo habrá que hacer con estos dos. Ya en enero tenemos agendado Forum desde el grupo de Brasil, Forum Brasil, así que seguirán llegándoles invitaciones en la medida que ustedes quieran y puedan participar. Muy bienvenidos y bienvenidas. Eso, así que si quieren pueden abrir sus micrófonos o podemos hacer ahí ya el cierre y la despedida. ¡Ay! Con un perro incluido. Yo solo quería, pues precisamente como salió el tema de la contención energética, invitarlos ahí en el chat. Escribí un link para un grupo que ya veníamos cocinando, pues ya tenemos otro grupo, pero entonces ese otro grupo se fue por otro lado, entonces ahí creé un nuevo grupo para los que creo que habemos algunos interesados en ese tema. Muy bien. Sostener y darle continuidad. Muchas gracias. ¿Cómo funciona ese grupo? No, lo acabo de crear un grupo de WhatsApp, entonces seguramente hay otras personas que ya estábamos en la misma conversación, empezaremos a entrar ahí. Bueno, chévere. ¿Y qué hace uno para pertenecer al grupo? Solo es en el link que está en el chat, desde el celular, idealmente desde donde tengas abierto WhatsApp, le das clic y ya. Ah, bueno, chévere. Es para crear espacios de contención, tanto aparte como colectivos, pues, o sea, como privados y colectivos también. Bueno, súper. Muchas gracias, Felipe. Muy bien, muchas gracias. A nombre de Casa Latina, a nombre de Corazona, a nombre de todos los corazones aquí presentes, que tengan buenas tardes, muy buenas noches y amanecida, Carmen, para ti, que puedas descansar en lo que queda. Así es. Y tengamos
prósperos días venideros y que nos volvamos a reunir cuando así pueda ocurrir. Muchas gracias. Así es. Bendiciones. Muchas gracias a todos. Gracias, muchas gracias. Muchas gracias a todos y fue un Chao. placer haber estado con todos y compartir. Gracias, Igualmente. Un abrazo. Gracias. Chao. Chao, chao.